Doctor Rivera, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí conectado con nosotros en Fuerte y Claro. Buenas, Manuela, ¿cómo estás? Un tremendo gusto de conversar contigo sobre este tema que, te soy sincero, pensé que nunca más en mi vida iba a hablar. Pero Sí. es una mala noticia de algo que nos está haciendo retornar a un pasado no solamente ingrato, sino que tuvo circunstancias de verdad terribles para mucha gente y completamente negativas para la democracia en el Perú. Sí, doctor Rivera, absolutamente de acuerdo, ¿no? Es repetir un patrón que justo yo mencionaba en la historia, ¿no? De que ya ha sido antes precisamente el Fujimorismo quien ha aprobado este tipo de leyes y que ahora pretende hacerlo de nuevo. Hablemos un poco sobre el paquete, ¿no? Porque ahorita yo estoy haciendo referencia a la más reciente que ha sido aprobada ayer, pero no es la única, ¿no? Existe también la ley de amnistía, que está desde el 2025, y la otra ley que es la que busca redefinir lo que se conoce como lesa humanidad. Estamos hablando de un patrón sistemático, coordinado e institucional que busca la impunidad. Sí, no tengo ninguna duda, ¿no? Me parece que lo que se ha aprobado el día de hoy o el día de ayer, en realidad es parte de una de las partes sustanciales de esta suerte de redefinición de un marco legal, ¿no es cierto? De un nuevo modelo de legalidad en el Perú que tiene que ver con una propuesta absolutamente negacionista de los crímenes contra los derechos humanos, ¿no? Y una propuesta absolutamente violatoria de las competencias del sistema de justicia y desconocedora del acceso a la justicia de las víctimas, ¿no? Como tú has dicho, en agosto del año 24 se promulgó la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad. En agosto del año 25, la ley de amnistía para violaciones a los derechos humanos. Y las dos leyes de ayer que tienen una directa relación, una con la ampliación absolutamente inconstitucional de las competencias de la justicia militar, y la cuarta norma es esta que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal, que también es una norma desde mi posición inconstitucional. Por lo tanto, hay un paquete de normas que ya están aprobadas, ¿no es cierto? Faltan dos que sean promulgadas, pero que apuntan en una sola dirección, que es establecer condiciones legales que impidan el acceso a la justicia y que generen una suerte de puertas medio abiertas para lograr la impunidad o para establecer nuevos mecanismos de impunidad que no existían, ¿no es cierto? Ese me parece que es el dato. En realidad son normas que están creando mecanismos de impunidad, sin duda alguna. Y por eso es que hemos ido un poco quejándonos, denunciando esto, porque termina siendo una suerte de ruptura de un orden legal que es el que estábamos viviendo y atravesando, ciertamente a duras penas, pero era un orden legal que de alguna manera respetaba ciertos principios y ciertas condiciones que ya habían sido superadas en el pasado. Este tema de Claro. la justicia militar, Es, sí, es un tema del pasado, pero lo tenemos de regreso, lamentablemente, ¿no? Usted decía algo que me parece muy revelador, ¿no? Que aparentemente este tema del retorno de la justicia militar se da ante el fracaso de intentar que las otras leyes que han aprobado funcionen, porque ahí Sí, se encontraban con un tope que era que los jueces decidían inaplicar la ley. Tenían sí. el derecho y la potestad de hacerlo. Entonces parece que estuviesen diciendo, bueno, no podemos operar con los jueces ordinarios porque saben de leyes y entonces no aplican esto que hemos aprobado. Vámonos directamente a un fuero en el que sepamos que tenemos absolutamente todo el control y quitémosles a estos la posibilidad de juzgar cualquier cosa. Sin duda, ese es el razonamiento, Manuel. Ese es el razonamiento. El, el- el resultado de la aplicación de las leyes de prescripción, sobre todo, más que de la amnistía, en realidad es un resultado, yo te diría, categóricamente negativo para los objetivos de la ley. La ley pretendía abrir una suerte de puerta falsa para que procesados, acusados e inclusive condenados por crímenes de lesa humanidad sean excluidos de estos procesos o cuyos procesos debieran ser anulados. El resultado del control de los jueces es uno de verdad contundente, que es hemos hecho un informe, un registro, y de las
casi 40 sentencias o resoluciones, en solo dos casos se ha aplicado la ley de prescripción. Uno es el caso Humaya Chambara, aplicado por un juez el año pasado, y el otro caso es el que conocimos, se difundió públicamente, la liberación de Daniel Urresti por el Tribunal Constitucional. Y en el resto de casos, estamos hablando de más de 30 casos, el Poder Judicial ha dicho no vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque es una ley inconstitucional, es una ley contra las obligaciones internacionales del Estado peruano, es una ley contraria al derecho internacional y a los tratados internacionales. Por lo tanto, la batería de argumentos que los jueces han expuesto de verdad es muy consistente. Y el resultado Claro. es ese. Es una ley que ha sido para los intereses de quienes la alentaron y promovieron, yo creo absolutamente inútil. Y por eso vienen a maniobrar, como tú bien dices, a ampliar las competencias de un fuero que sienten que puede ser más amigable con ellos, ¿no? Claro. Yo he escuchado al propio Rospigliosi y a otros, y algunos militares que están en el Congreso decir, no, es que en realidad no queremos que los militares sean maltratados, ¿no es cierto? Queremos que sean tratados con justicia. En realidad, me parece que es una suerte de confesión de parte, ¿no? Quieren un fuero Eso. judicial amigable. Ya, la justicia no Amable. está para ser amigable con nadie, menos para quienes cometen crímenes contra los derechos humanos. Claro, la justicia tiene un objetivo, ser justa, ser imparcial. No puede Exactamente. adelantar opinión el señor Rospigliosi diciendo para qué es lo que quieren esto, que todos lo sabemos. Doctor Rivera, me preocupa hablar un poco sobre cómo esto puede afectar casos abiertos, casos pendientes. Por ejemplo, de la masacre de Colcabamba, ¿no? Que estamos viendo que ya está siguiendo un proceso en la vía ordinaria. 8 militares han sido detenidos de manera preventiva, pero que según esta nueva ley, si el caso llega a abrirse en el fuero militar, entonces inmediatamente el ordinario tiene que archivarlo. Esto podría suceder con Colcabamba, con los casos de los asesinatos de las protestas en contra de Dina Boluarte, por ejemplo. ¿Se va a aplicar o se buscaría aplicar en esos casos? Mira, creo que la racionalidad de la ley apunta en la dirección de liberar de responsabilidades y sacar del fuero ordinario a quienes, entiéndase, militares y policías, han participado en la contención de protestas sociales. Me parece que la dirección apunta en ese objetivo, ¿no? Y como tú dices, el caso Colcabamba o el caso del asesinato del niño en la comisaría de Manchay, en realidad Exacto. son casos que sin ningún problema podrían pasar al fuero militar. Porque basta que un juez militar abra un proceso contra las mismas personas por los mismos hechos, más allá que reciba otra denominación para que ese juez militar pueda plantear una contienda de competencia al juez del Poder Judicial. Y ahí viene una segunda disposición de la norma que creo que es capaz una de las más problemáticas y contradichas con la Constitución, que es esta norma que dice que, como es la Corte Suprema la encargada de resolver las contiendas de competencia entre dos fueros judiciales diferentes, dice la norma que, así literalmente dice, debiendo preferir el fuero militar. Es decir, hay una norma legal que se ha aprobado el día de ayer que no pretende, sino está generando una Condiciona. obligación legal de los jueces de la Corte Suprema para que deriven los casos de contiendas de competencia con el fuero militar al fuero militar. Eso es inaceptable. Pero además es violatorio de la Constitución. Digamos, ninguna ley le puede decir a un juez de qué manera resuelven los casos, porque se Le supone resta, que para eso son jueces. claro, le resta absoluta autonomía a la Corte Suprema, Totalmente, la está totalmente. condicionando, pero además porque el condicionamiento viene con una serie de acciones que ya hemos visto en la práctica, de cómo opera el fujimorismo contra los jueces que le resultan incómodos, que Sí, teniendo copamiento institucional, entonces empieza una persecución brutal para poder expectorarlos de cualquier tipo de ámbito en el que le puedan resultar problemáticos. Y ahora pues ni siquiera, ¿no? Porque ya le dice, ya aquí ni siquiera puedes elegir, ni opinar, ni decidir como magistrado. Yo te estoy diciendo a quién tienes que preferir. Hay otro caso que sí. me preocupa, doctor Rivera, y que son los casos en curso
pensando un poco con respecto a los años del Fujimorismo, de Alberto Fujimori y la dictadura fujimorista, ¿no? Hay casos que pese a que tuvieron sentencia, tienen aún apelaciones pendientes, por ejemplo, Mantaivilca, Comarca, casos en los que la columna vertebral de la acusación son delitos de lesa humanidad. No resulta demasiado especulativo pensar que todo esto se ha coordinado de manera muy paulatina y organizada, porque estos años, estos casos que le menciono, y usted lo sabe mejor que yo, llevan mucho tiempo esperando que se resuelvan esas apelaciones y están ahí en el aire flotando hasta que, oh, justo salen estas leyes que van a beneficiar a los implicados. Sí, sí, me parece, coincidencia no hay. En realidad me parece que hay una suerte de estrategia política para liquidar la acción de la justicia. Ese me parece que es el escenario que pretenden modificar. Y por eso es que han ido avanzando en su propuesta legislativa con la finalidad de, primero, proporcionarle a las defensas de los militares o policías comprometidos en este tipo de casos instrumentos para perjudicar la continuidad de la acción de la justicia o para tratar de anular resoluciones judiciales como sentencias condenatorias. Volvemos al tema de los crímenes de lesa humanidad. Ahí en realidad eso se ha impedido como consecuencia del control judicial de los jueces del Poder Judicial. Pero luego creo que se ha intentado crear, o no intentado, se está generando otros Ujú. mecanismos de impunidad, la ley de amnistía, las leyes del día de ayer, ¿no es cierto? Es decir, el menú que ofrecen a las defensas de quienes están comprometidos con crímenes, por crímenes contra los derechos humanos, en realidad es bastante amplio. Ahora tienen 4 leyes que Claro. pudieran utilizar con la finalidad de liberarse de responsabilidades, ¿no es cierto? Ese me parece que es un dato de verdad muy preocupante, ¿no? Porque el Congreso termina de inclinar la cancha, inclinar la balanza en aquello que solamente debe ser objeto de una decisión judicial como consecuencia de la valoración, evaluación de los elementos de convicción, de las pruebas que se vayan a presentar. Pero acá es el Congreso el que quiere poner sobre la mesa el elemento determinante para que estos casos se cierren. Ya, eso es una intromisión en el sistema de justicia y por lo tanto creo que resulta desde todo punto de vista inconstitucional. Claro, parece que le estuviera diciendo, si no te liga por acá, te ofrezco estas otras Exacto. tres Sí, opciones. no, eso es, en realidad es un poco, ¿cómo decirlo? Como se dice, rochoso o impúdico, en realidad lo que está haciendo el Congreso de la República, pero lo está Es haciendo sin descarado. ningún problema. Lo está haciendo sin ningún problema, en realidad. No hay Entonces, ningún contrapeso y, claro, el contrapeso viene luego cuando se emiten resoluciones judiciales. Pero ahí viene la actitud absolutamente perversa y vengativa del Congreso de que cuando algunos jueces emiten resoluciones de control de constitucionalidad o de convencionalidad, para lo cual tienen facultades que la Constitución les da, sobre las leyes de prescripción vienen las denuncias del propio Rospigliosi ante la Junta Nacional de Justicia. Bueno, la primera van por víctima ya él. está ahí, es el juez Concepción Carguancho. Hay una segunda que seguramente puede ser el juez Chávez Tamariz y ahora se ha hecho de público conocimiento la denuncia que se ha presentado nada menos contra 5 jueces de la Corte Suprema Así por es. aplicar un control de convencionalidad en el caso de esterilizaciones forzadas. Ya, estamos en los 90, ¿no es cierto? Estamos en los Sí, 90. no. Y le añado una. Ayer que hemos estado con el abogado de la doctora Delia Espinosa, revisábamos también que la Junta, encabezada por María Teresa Cabrera, está abriéndole proceso a los jueces que decidieron inaplicar esta inhabilitación que el Congreso había hecho a Delia Espinosa. Y resulta que Bien. la Junta, que sabemos que está operando como un satélite del Fujimorismo, entonces no contenta con que los jueces aplicaron su propio criterio, les abre investigación. ¿Dónde estamos? Estamos en el Perú del gobierno del Fujimorismo. Ese me parece que es este país, ¿no? En el que se ha degradado la democracia y en el que todo este proceso pareciera ser una suerte de la alfombra roja con la que se quiere recibir el inicio del gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? Pero es una Eso le iba a alfombra roja preguntar. que está literalmente masacrando a una institución como el Poder Judicial, fundamentalmente, ¿no? Ya no hablo del Ministerio Público, me refiero a los Sí, jueces, a los que están sí. tomando decisiones sobre el fondo de los casos, ¿no? Ah, El claro. mensaje es, no se puede tener jueces
independientes, imparciales, que piensen, que analicen y que valoren las cosas. Si quiere jueces que simplemente apliquen las normas, sean buenas o malas, y si son inconstitucionales, mejor. Ya, ese no es un sistema judicial de una democracia, ¿no? Eso No, de podría ocurrir acuerdo. en Venezuela, pero se está empujando a que eso ocurra en el Perú directamente. Hablando de dictaduras como Venezuela, Nicaragua, de las que supuestamente tan preocupados están ciertos grupos políticos, hablemos de una de las propuestas de Keiko Fujimori que coincide con estos países, la de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay algo importante, ¿no? No solamente quedarnos con ese chat de hace muchos años donde señalaba que era importante salir, sino que en enero de este año, ya durante su nueva campaña, ella dijo algo que es falso, digamos, que se podía hacer un retiro parcial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eso era lo que ella buscaba, retirarse y luego condicionar ciertas condiciones para el regreso del Perú, algo que no se puede, o sales, o formas parte del Pacto de San José, o ya no lo formas, ¿no? Hablemos de qué Sí, tan factible es que lo haga, ¿no? Tengo entendido que ella tendría que denunciar al Pacto de San José y luego obtener un número de votación en el Congreso y que el proceso podría durar 2 o 3 años, incluso cuando quizás ya esté de salida. ¿Qué tan factible, qué tan plausible ve usted, doctor Rivera, que la señora Fujimori haga esto? mira, yo creo que eso va a ser parte de una agenda política, yo diría que es además inminente, ¿no es cierto? Los tratados internacionales de derechos humanos no los denuncia el Congreso, los denuncia el Ejecutivo. Recordarás en el reunión de Boluarte, los de Renovación y Fuerza Popular le pedían a Boluarte que denuncie el tratado. No, no ocurrió a buena hora, pero acá van a tener no solamente de alguna manera el control del Congreso, pero sobre todo el control del Poder Ejecutivo, ¿no? Y por lo tanto me parece que ese dato resulta una acción política inminente de parte del Fujimorismo, ¿no es cierto? Ha sido parte de su campaña, es parte de su ideario en relación al tema de derechos humanos y es parte central de la acción política que los ha ido acompañando en las últimas 3 décadas, ¿no es cierto? Ese ataque visceral contra la Comisión, contra la Corte Interamericana, esos ataques personales contra algunos integrantes de este sistema, ¿no? Por lo tanto, ahora van a tener la posibilidad de ejecutar eso. ¿Qué tan factible es eso? ¿Y quién pierde a la larga, ¿no es cierto? En el corto y mediano plazo. Eh, digamos, retirarse de un tratado no es tan fácil. No es como lo hizo Fujimori en el año 98, ¿no? Una resolución legislativa y después al día siguiente dijo, nos hemos salido de la Corte. Y Ujú. la Corte dijo, disculpa, pero hay un procedimiento para hacer No es eso, por lo así. tanto tu decisión es inválida. Mira, primero que estamos ante un proceso que por lo menos duraría unos 2 años o 2 años y medio, ¿no es cierto? Desde que se toma la decisión y desde que se comunica al secretario general de la OEA la denuncia del tratado. No es cierto, como tú bien afirmas, Manuela, que puedo decir, oye, no, quiero retirarme de este artículo, pero permanezco en el otro. En realidad, o estás o no estás, ¿no es cierto? Claro. Salvo que que estuviese un proceso de ratificación, que no es en el que estamos, y se produzca una suerte de reserva, como ocurrió con Estados Unidos cuando solamente ratificó la competencia de la Comisión Interamericana, pero no la competencia de la Corte. Acá Perú ya ha ratificado el conjunto del tratado y el conjunto de las atribuciones y competencias tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana. Y aquí estamos, por lo tanto, en un procedimiento que no es un procedimiento de ratificación, sino probablemente de denuncia. Y cuando denuncias, denuncias el tratado. No denuncias a la comisión, no denuncias a la corte, denuncias un tratado. Y por lo tanto hay una circunstancia en realidad sumamente complicada, ¿no? Y ya de pensarlo simplemente. Y luego, claro, en el caso de que ocurra, nos vamos a colocar en la posición de países como Venezuela, como Nicaragua. Yo no quiero estar al costado de esos países, pero el Fujimorismo nos podría colocar al costado de esos países. Pero eso no Claro. significa que la Corte o la Comisión pierdan competencia sobre Perú. Esa pérdida de competencia solamente se va a materializar desde la fecha en la que se materializa el retiro de este país. El mejor ejemplo.
la Corte sigue juzgando casos de Venezuela. Y Venezuela se retiró cuando Chávez era presidente, más o menos Claro. hace más de una década. Y la Corte sigue juzgando casos. Es decir, la competencia sobre los hechos ocurridos hasta el momento del retiro son parte del quehacer y tienen todas las posibilidades de esos casos de ser denunciados, investigados e inclusive sentenciados por la propia Corte Interamericana. Por lo tanto, no es una historia tan fácil decir me voy y desapareces del escenario interamericano. No es así de ninguna manera. Claro. Doctor Rivera, para cerrar, hay algo que nos preocupa a todos como ciudadanos, que es hacernos la pregunta, ¿qué queda? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Hay algo que se esté ejecutando desde el plano jurídico, legal? ¿O algo que pueda hacer el siguiente Congreso? Bueno, que no creo, porque está también conformado por mayorías fujimoristas. ¿Qué queda? ¿Qué sigue? Mira, yo creo que hay una acción de resistencia política, democrática, legal, que tiene que ser muy intensa, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto que tú dices que capaz no es posible, pero una primera cosa que creo que se va a tener que hacer es que intentar derogar esas normas. No, no es posible convivir con normas abiertamente inconstitucionales. Y digo que ese escenario está en el Congreso de la República porque en realidad tengo mucha desconfianza de la posición Mm. constitucional que se puede asumir dentro del Tribunal Constitucional. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que todo tipo de hechos que infrinjan o violan derechos humanos hay que denunciarlos de una manera intensa y hay que documentarlos, porque la posibilidad de que haya un control judicial pasa necesariamente porque existan causas penales o judiciales específicamente para que los jueces emitan decisiones que marquen precedentes a nivel nacional. Y lo otro es que, claro, la actitud de vigilancia de parte de la ciudadanía, de las organizaciones, de los medios de comunicación, me parece que es un dato también necesario de ejecutar. Y la posibilidad y necesidad de compartir toda esta situación con las instancias tanto del sistema interamericano como del sistema universal de derechos humanos, me parece que va a ser una tarea muy intensa en los años siguientes. Bien, doctor, pues sí, hay mucho temor, desconfianza, desesperanza, pero de todas maneras creo que es importante lo que menciona, ¿no? Las acciones de resistencia y que ojalá democráticamente se vayan encontrando estos frentes para hacer una oposición responsable que revierta estos tiempos oscuros a los que nos enfrentamos. Muchas gracias por su Así es. tiempo. Gracias, Manuela. Hasta pronto. Hasta pronto. Ha sido Carlos Rivera, director de IDL, quien además habla de muchos de estos casos en primera persona, porque ha estado de cerca, llevándolos, dirigiéndolos, ejecutando la defensa legal. Y que como él decía, ¿no? ¿Quién se imaginaría? Estaríamos volviendo a hablar de justicia militar, de fueros militares, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya revirtió todos esos horrores, negligencias y encubrimientos en los que incurrieron, pero estamos volviendo y es la peor antesala y es el peor diagnóstico previo a un 28 de julio en el que otra persona apellidada Fujimori retoma el poder.